Bueno, pues vamos a explicar varios conceptos básicos del dibujo con los que vais a trabajar y luego ya nos metemos un poco en materia con el tema de la perspectiva. Bueno, en principio, a la hora de hacer un dibujo vamos a tener en cuenta varias cosas, ¿no? Lo primero, en dibujo tenemos que pensar que tenemos que esbozar, o sea, hacer bocetos a nivel de simplificación de las formas, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien va a dibujar un objeto, pues lo que debe hacer es la caja donde va a meterse ese objeto. Voy a poner un ejemplo. Si yo voy a dibujar un coche, no voy a empezar por los detalles de la llanta, no. O sea, el coche, digo, bueno, pues el coche va a tener una parte superior, otra parte para el parabrisas, otra parte para el capó, y esta va a ser una perspectiva axonométrica del coche. De manera que aquí voy a meter una rueda y aquí voy a meter la otra, por ejemplo, ¿no? Vale, ahora tendré que empezar a hacer las curvas. Digamos que esta es la fase originaria. La fase originaria es estructurar todo mediante cajas que lo que hacen es resolver un ejercicio con elementos muy básicos, ¿no? Y a partir de aquí, pues ya digo, bueno, pues ahora esto se redondea, esto tiene cierta curvatura, esto también va a tener curvatura, esto también. En fin, ahora es cuando puedo empezar a detallar, ¿no? Entonces lo primero, bocetar. O sea, hacer estructuras básicas mediante cajas que se asemejen al objeto que vamos a hacer. Si voy a dibujar una persona, pues digo, la persona pues tiene una cabeza, tiene un torso. Fijaros que son solo formas geométricas, sin más. Tiene pues el muslo, la pierna. Si está en movimiento ya es más difícil, pues la cabeza, el antebrazo, aquí la mano, lo que es la zona de la cadera, el muslo, la pierna. Puedo hacer, si quiero, formas geométricas estructuradas mediante trapezoides, o si quiero puedo hacerlo mediante formas curvas. Eso ya depende de cada uno. Ahora bien, si voy a hacer una cara, pues deberé marcar la altura de los ojos, de la nariz, de la boca. Lógicamente, si no hago esto, no voy a proporcionar bien. Si no sé que la oreja queda a la altura entre las cejas y la nariz, no la voy a poner bien. Si no sé que entre los dos ojos hay la distancia de otro ojo, pues tampoco. Eso Leonardo da Vinci sabía mucho, porque hacía su figura del hombre de Vitruvio y marcaba todas las relaciones de proporción, aparte de la anatomía, ¿no? Entonces, bueno, fundamental controlar cuestiones de cajas, de bocetos, ¿no? Hacer un encajado, fundamental, lo más básico, ¿no? Y una vez que tenemos esto, a ver si esto puedo ver bien, está manchando bastante. Bueno, ya cuando hacemos las cajas sabemos ya por dónde empezar a dibujar, y después de las cajas lo siguiente sería ya estructurar la composición dentro de un formato, ¿no? Y adecuarlo a él. Entonces otro tema clave sería componer. Componer es distribuir los elementos de manera que tengan el peso, el equilibrio, la estructuración dentro del formato adecuada. Por ejemplo, si yo hago un bodegón, imaginaos, este es el formato del papel, y digo, bueno, pues coloco aquí una vasija. Fijaros que este es otro tema de encajado también. Coloco aquí una botella. Quizás no estaría bien que todos los objetos estuvieran alineados, ya que esto no es una cadena de montaje, ¿no? Pero sí convendría, pues por ejemplo, aquí si os fijáis hay un vacío. Bueno, pues como esto tiene mucho peso, el equilibrio no está bien. Entonces, al estar descompensado, pues tendría la composición no está bien. Entonces, ¿cómo puedo compensar esto? Pues la luz tiene mucho peso. Entonces voy a marcar aquí luz, ¿no? Entonces hay aquí luz, tiene mucho interés, entonces ya puedo poner aquí los elementos de un lado, ¿vale? Eso es componer, ¿vale? O sea, es una distribución de los elementos de manera que la estructura resulte a la vista agradable, ¿no? Lo mismo pasa con un bodegón, con una arquitectura, con una persona que dibujemos un retrato. Imaginaros un retrato, una persona está retratada, está aquí está mirando hacia un lado así, ¿no? Bueno, no tiene objeto que el cuadro pues esté con este espacio más vacío que aquí, porque parece que está mirando a la pared, ¿no? Entonces, ¿dónde hay que abrir el espacio? Si mira hacia aquí, está a 3/4 la cara, pues abrir el espacio hacia aquí, el encuadre debe ser esto. Lo mismo pasa con, por ejemplo, un paisaje y ponemos el sol aquí. Eso no puede ser, o sea, eso parece que el encuadre está mal, ¿no? O sea, el interés es esto. Otra cosa es que aquí hubiera una playa, unas palmeras, y aquí un interés muy grande, ¿no? Pero aún así el sol, pues quizás tan esquinado, pues como que no. Quizás si lo pongo aquí, pues ya está bien, ¿no? Bueno, pues eso sería todos los conceptos clave. Lo primero, bocetar, hacer un bosquejo previo, un estudio preliminar. Lo segundo, saber encuadrar la composición, distribuir los elementos, ¿no? Distribuir la luz de manera que tenga su propio peso, su interés,
mejor tiene mucho interés objetos reflectantes, ¿no? Pues una superficie de cristal o metálica, entonces le daremos una posición clave para que tenga el peso exacto, ¿no? Entonces tenemos proporción, tenemos encaje. Otra de las cuestiones clave del dibujo es la organización geométrica de los elementos por estructura geométrica de los mismos. Por ejemplo, imaginaros que yo empiezo a hacer la vasija del bodegón, entonces digo, bueno, pues por aquí viene una forma más o menos esférica, luego una forma de Escocia, vale, luego voy a colocar aquí otra vasija. Son elipses que, según se acercan hacia el horizonte, pues cada vez se van haciendo más estrechas, ¿no? Eso quiere decir que esta elipse ahora aquí se estrecha un poco más, aquí un poco más, y ahora aquí ya muy excéntrica, y aquí ya es una línea, lo que se llama la elipse degenerada, ¿no? O sea que las elipses se van estrechando hasta llegar a la altura del horizonte, mientras que aquí arriba le pasa lo contrario, ahora vienen por aquí, ¿vale? Y entonces ahora no se vería la parte de atrás, ¿no? Si aquí, por ejemplo, coloco pues manzanas o lo que sea, pues el reflejo es una simetría espacial, es otro concepto geométrico, ¿no? Entonces nadie puede hacer pues algo así, ¿no? Diría porque lo había visto en una exposición, si esta es la vasija, pues no se puede hacer algo así. Una simetría exacta, ¿no? De lo que estamos viendo ahí, incluso viendo, ¿no? Eso no es una simetría espacial. La simetría espacial sería tal que vería esto a igual distancia una perpendicular abajo, entonces me dejará ver por aquí esto. Entonces la geometría estudia el cálculo de reflejos, el cálculo de sombras, la combinación de ambos, que son elementos inversamente proporcionales, los elementos que van apareciendo por aquí, que apenas se ven, porque estamos viendo desde arriba. Luego el tema de las superficies, esto se cae, entonces hay que recortarlo o darle una base distinta, ¿no? Que es otra forma elíptica. No hagamos, si aquí hay un vaso, por ejemplo, hay que ver las elipses que están en conformidad. O sea que según nos acercamos al horizonte todo se va estrechando, o sea que en realidad esta elipse pues es menos excéntrica que esta, ¿no? O sea, no son proporcionales, ¿no? Decimos que son proporcionales cuando tienen la misma forma aunque tengan distinto tamaño, ¿no? Entonces tenemos estas elipses. Otra de las cuestiones es, en fotografía esta elipse me sale inclinada, o sea, al estar muy lateral veréis que en una fotografía el vaso hacia un lateral pues sale así. Eso el ojo no lo ve, ¿no? Entonces hay gente que copia un bodegón y lo copia de una fotografía, ¿no? Luego las elipses son simétricas respecto a otros dos ejes, cuestión clara. Eso en una foto puede salir, ahora el ojo no lo ve. ¿Por qué? Porque el ojo ve directamente, es una esfera prácticamente en la retina y proyecta, de manera que siempre al ver directamente nítido sobre la fobia es donde ve este eje, de manera que lo ve a igual distancia uno del otro y ortogonal. Por lo tanto, siempre el eje de la elipse va a ser una horizontal, el eje mayor, ¿vale? Y otra de las cosas que yo veré cuando alguien dibuja, sabe de dibujo, pues mira, que no está muy bien proporcionado lo que sea, pues mira, marca las formas, hace las simetrías, hace los ejes, aunque sea por de dibujo técnico. ¿Para qué me vale un eje de simetría? Pues para ver que esta media es igual que esta. Lo mismo aquí, el eje de simetría, lo representamos según la normativa, la normalización estudia las normas de dibujo técnico, representar con ejes que forman líneas discontinuas de segmento mayor y menor, ¿vale? Entonces hacemos ejes de simetría para todos los cuerpos que lo sean, como la vasija, el objeto de revolución, etc. Bueno, pues otra de las cuestiones, colocar los elementos en perspectiva, que la perspectiva sea, como digo, con estas elipses de eje mayor horizontal, ojo con eso. En perspectiva, cuando calculemos en clase nos va a salir así, porque la perspectiva que estudiamos en clase es la perspectiva matemática o artificial. El cálculo nos dice esto, ¿vale? Que es en realidad, está bien, o sea, está bien calculado, lo que pasa es que es el cálculo sobre un plano recto. Nuestra retina es esférica y lo vemos así. Entonces, cuando hagáis abajo un bodegón, lo hacéis así, ¿vale? Cuando aquí hagáis los cálculos, os va a salir así, ¿vale? Entonces, otro de los conceptos clave, aparte de que vimos boceto, composición, equilibrio, estructura, encuadre del objeto, pues aparte de también el encuadre compositivo, con los elementos organizativos de esa composición, pues los ejes de simetría, para marcar en todos los elementos iguales distancias dentro de las simetrías de cualquier objeto, ¿no? Y luego, si empezamos a hacer sombras, reflexión, recordad que hay una afinidad, una homología, una semejanza, ¿no? Bueno, más que semejanza, porque semejanza es un concepto matemático de lo que dijimos, figuras iguales de forma de distinto tamaño.
homología es la palabra, ¿no? Digamos que si yo hago la sombra de esto, pues es la sombra de esta figura más esta. Y por tanto, la sombra de una esfera, pues será, dependiendo de si es luz puntual o sea luz desde un foco, pues será una circunferencia menor. Si es luz solar, será una circunferencia mayor. Y la proyección será la intersección de este cono con el suelo, ¿no? Entonces, la sombra que proyecta sobre el suelo será la composición de estas sombras arrojadas de cada uno de los elementos. En este caso es una escocia, es una figura más compleja, entonces habrá que hacer varias elipsis aquí para ver qué sombra sale, ¿no? Lo digo porque la sombra de un cuadrado, bueno, puede ser un triángulo, por poner un ejemplo, ¿no? Por regla general, ahora la sombra de un cuadrado puede ser una línea, etcétera, ¿no? Bueno, esto como conceptos preliminares. Nos metemos ahora en la perspectiva, ¿vale?